escuchado hablar del pulque? Sí, esa bebida fermentada que era utilizada por los antiguos mesoamericanos. ¿Cuál era su uso? ¿Por qué estaba vetada a ciertas personas y se castigaba a quien la tomaba sin permiso? ¿Por qué era vista como una bebida sagrada? ¿Quieres saber más? Acompáñame en este viaje al pasado con nuestros pueblos mesoamericanos y descubramos juntos el origen y uso del pulque. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. ¿Tú cómo te comunicas con las fuerzas divinas? ¿Tienes algún ritual o alguna forma de entablar comunicación? La alteración de la conciencia era vista por los pueblos mesoamericanos como una vía de comunicación directa con los dioses. Por ello, aquellas sustancias que propiciaban esa cercanía eran sagradas. Tal es el caso del pulque, bebida de regocijo, pero también de comunicación con los seres divinos. El proceso de obtención del pulque requería un conocimiento amplio, pues es una bebida producto de la fermentación. Si no se atienden los tiempos y procesos, puede provocar su total descomposición. En el mundo mexica era conocida como octli, una bebida que tenía varios usos. Se empleaba en contextos religiosos, produciendo una embriaguez ritual o ceremonial, llamada tlahuana, que era aceptada por la sociedad. También tenía un uso popular profano, pero restringido a ciertas partes de la población. Su uso indebido era castigado fuertemente en la sociedad mexica. Además, era la bebida fatal, adversa o cuyo funesto atractivo no podían escapar quienes nacían en determinadas fechas. Estos múltiples usos o significados no concebían una permisibilidad en su consumo. De hecho, los mexicanos no reprobaban la pérdida de la razón, sino más bien la transgresión de la norma. Como sabemos, el pulque proviene de la planta del maguey, llamada por los mexicas como metl, planta madre. Era una planta sagrada, no solo porque de ella se obtenía esta bebida, sino además que era vista como proveedora de casa, vestido y medicina. De manera práctica se utilizaba para cercar los sembradíos, marcar los linderos, para detener el suelo, para formar bordos en terrenos de ladera. Cuando ésta se secaba alrededor de 8 a 10 años, servía como leña o combustible. Su tronco se podía usar como material de construcción o de viga para techar las casas. Las pencas se utilizaban como tipo tejas. Dato histofílico, el maguey tenía muchos otros usos. Para los antiguos mesoamericanos de esta planta obtenían hilo, aguja, vestido, calzado, sogas, mantas y capas. De su savia se obtenía miel, azúcar y vinagre. Del tronco y de la parte más gruesa de las hojas se cocían bajo la tierra, hacían mezcal, y de su flor, el quiote, salía un dulce de fruta jugosa. En la preparación de esta bebida se distinguen dos tipos: Itzac Otli, que quiere decir vino blanco, que era resultado de la fermentación apropiada del aguamiel, el cual tenía un agradable sabor, y el Octli Poliuki, que significa vino descompuesto o corrompido. Es posible que cuando los españoles escucharon esta palabra, Octli Poliuki, se pensara que era la designación para la bebida. Como en muchos casos, hubo una corrupción de la palabra y su significado que trascendió los años. El maguey pulquero tardaba alrededor de 8 a 10 años en madurar. Al paso de este tiempo, el tlachiquero, la persona encargada de su extracción, le retiraba las hojas del centro, quedando el meyolote. La savia de este recibe el nombre de aguamiel. Era extraído con un instrumento hecho de una variedad de calabaza llamada ococote, mediante la acción de raspar, o como decían tlachiquelitztli, diariamente hasta 2 veces por día. Después se retiraba y se llevaba a los recipientes donde se fermentaría. El octli era la bebida mesoamericana por excelencia, pues estaba relacionada con todos los aspectos de la vida cotidiana, festiva, sagrada y profana. Así, el origen de esta bebida se atribuía de tipo divino. En el Códice Boturini, o también llamado la tira de peregrinación, se muestra cómo esta proviene de Mayagüel, la diosa del pulque joven, aguamiel o maguey divinizado.
ella estaba íntimamente ligada con la fertilidad y la agricultura. Ella habitaba en el Tlacolán, junto a Chalchihuitlicue, su consorte. Este era un paraíso terrenal, donde la bebida y la comida abundaban. La embriaguez que causaba esta bebida, que traía consigo reacciones caprichosas e inciertas, le dotaban de una naturaleza contradictoria y peligrosa. Así también era asociada a Tezcatlipoca, espejo humeante, conocido como el dios de la naturaleza indescifrable, en cuyos designios estaba el proveer cualquier cosa, ya sea próspera o adversa. En la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún menciona a otros 3 dioses, Papas Taxoaca, Teputztecatl y Tiloa, como responsables de la invención y fabricantes del pulque. Para otras culturas como los mixtecos, la diosa del pulque o patrona del pulque era llamada la señora Once Serpiente. Ella fue despedazada y de sus miembros nació la planta del maguey. Dato histofílico: en un tiempo se creyó que la palabra pulque no tenía procedencia española ni mexicana, sino que era tomada de la lengua arauca que se hablaba en Chile y que designaba el nombre general de las bebidas que los indios usaban para embriagarse. Sin embargo, se sabe que al final fue una corrupción de un tipo de Oakley, no tan puro en su elaboración. Uno de sus usos permitidos era la embriaguez ceremonial, la cual se realizaba el día Tecpatl, una ceremonia que incluía un sacrificio humano, con un tecpatl, cuchillo de obsidiana. En la ceremonia se incluía el octli, que era la bebida de los guerreros valientes destinados al sacrificio, de esta manera llamada gloriosa. También esta bebida era ofrecida a los prisioneros que sostendrían su última batalla. Ellos generalmente eran cautivos de batallas previas y eran considerados hijos del sol. Eran tratados con muchas consideraciones. El día del sacrificio se les otorgaba un escudo, una macana de madera orlada sin clavijas de obsidiana. En su lugar tenían solo plumas. A ellos se les daba de beber octli, el pulque de dioses, que les ayudaba a llenarse de la fuerza de los dioses y alejaba la tristeza. Los mesoamericanos creían que el centro del poder se alojaba en el corazón, así que al final de esta batalla debía de ser ofrecido a los dioses. Asimismo, los tlamacasque, los sacerdotes, al ser los que intercedían en el ritual, tenían el privilegio de beber del sagrado octli. El Tecpatl estaba dedicado a los hacedores del pulque. Ellos, simplemente campesinos, no tenían permitido tomar esta bebida. Su sacrificio u ofrenda era el hacer el pulque para los dioses. Y cuando ellos hacían su sacrificio en el templo de Huitzilopochtli, entonces le ofrecían como ofrenda su pulque, el tlachique nuevo que llamaba huistli o aguamiel, en una olla en la cual metían un paistli, una caña que servía para chupar. Y dice así: ahí entraban solo los que eran ya más avanzados en años, a los que llamaban cuahuehuetque, ancianos águilas. Solo a ellos se les permitía esta ligera embriaguez, es decir, a personas mayores de 52 años. Solo los ancianos podían beber a su antojo, sin condiciones o restricciones, y sin ser castigados, y sin pedirles nada a cambio. Cuestión diferente entre los guerreros, que tenían que combatir en duelo mortal, y los sacerdotes que consumaban el sacrificio. Había una fuerte restricción en su consumo, fuera de los momentos establecidos. Si alguien infringía esta norma, era fuertemente castigado. Los que lo hacían por primera vez eran azotados y se les cortaba el cabello. Pero si reincidían, se les expulsaba de la comunidad y se destruía su casa. Los jóvenes que eran sorprendidos haciéndolo eran sentenciados y perdían la vida. Los nobles eran ejecutados en privado y los masiguales en público. Dato histofílico: el aguamiel es una bebida con alto contenido de vitaminas, complejo B y proteínas. El pulque los mexicas lo utilizaban como medicamento para los males gastrointestinales y también lo usaban como enemas. El mito de creación de esta planta dice que estaban los dioses preocupados de cómo darles a los hombres un medio para alegrarse. Así surge el sacrificio de una doncella llamada Mayahuel. Renace en la planta del maguey para dotar a los hombres de sustento y una bebida que les alegrase. La importancia de esta bebida se refleja en su representación en antiguos documentos, en los códices, no solo de los mexicas, sino de muchas de las culturas mesoamericanas donde se cultivaba esta planta.
Un ejemplo de esto es el mural de los bebedores de Cholula, Puebla. Es un mural de 60 metros y data del 200 a.C. En él se representa una aparente embriaguez ceremonial, con un total de 110 participantes que beben de grandes vasijas. Entre ellos se alcanzan a distinguir ancianos, hombres y mujeres, así como guerreros. En el área maya, esta bebida tenía el nombre de chi. Estaba asociada con el agua, la sangre y el vómito. Se utilizaba de manera ritual para la purificación, la fertilidad, el sacrificio y como vía de comunicación con los dioses, además de uso medicinal como enema. Además de las representaciones de códices, contamos con una evidencia arqueológica de herramientas de obsidiana usadas para su obtención, para el corte y su raspado, así como recipientes, restos botánicos, pinturas murales y ejemplos etnográficos comparativos. Es una bebida que nutre el cuerpo y le devuelve la energía y compensa el desgaste de los años. En el tiempo de la colonia, esta bebida se tornó a un consumo cotidiano, fuera de la ritualidad que le caracterizó en tiempos mesoamericanos. Se instalaron pulquerías donde se tomaba con libertad. Las primeras eran en tendajones, sin paredes, con la finalidad de que las autoridades pudieran observar lo que ocurría e intervenir en caso de ser necesario. Actualmente, el uso del maguey en menor medida sigue siendo para la preparación del pulque y aguamiel, pues aún se preservan lugares de elaboración artesanal que continúan con esta tradición, pero en su gran mayoría es usada para la elaboración de tequila o mezcal, así también para barbacoas y mixiotes. ¿Qué opinas de este uso antiguo del pulque? ¿Ya lo conocías? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te ha sorprendido? A mí me ha impresionado el castigo de su uso indebido o excesivo. Sin duda, era un buen control contra las adicciones. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.